El restaurante Terraza del Casino en Madrid era el lugar donde los ricos iban a ver y ser vistos. Aquella tarde de domingo, Miguel Ortega, 40 años, magnate de la industria tecnológica, almorzaba con su novia Cristina Valdés y su hijo Pablo, de 8 años. Todo parecía perfecto. El sol, el vino, las paellas humeantes. Pero entonces apareció él. David García, 17 años, camarero part-time con vaqueros rasgados y zapatillas gastadas, cruzó corriendo la terraza y gritó algo que detuvo cada conversación. «Tu novia ha puesto algo en la comida de tu hijo». El dedo tembloroso señalando a Cristina, los ojos llenos de terror. Miguel se paralizó. Pablo ya había llevado el tenedor a su boca. Cristina palideció, luego sonrió con calma glacial. Y en esos segundos suspendidos, antes de que alguien pudiera moverse o hablar, comenzó a revelarse una verdad que destruiría vidas, revelaría secretos mortales y demostraría que a veces los héroes llegan de los lugares más improbables. Miguel Ortega no estaba acostumbrado a escenas públicas. Su vida estaba construida sobre control, perfección y apariencias inmaculadas. A los 40 años había construido un imperio tecnológico desde cero. Había aparecido en la portada de Forbes España. Poseía una mansión en La Moraleja y un ático con vistas al Palacio Real. Después del devastador divorcio con Elena 3 años antes, había jurado no volver a casarse jamás. Pero luego conoció a Cristina. Cristina Valdés era todo lo que un hombre como Miguel podía desear. 35 años, rubia, elegante, con un máster en economía de la Universidad Complutense y un pasado misterioso que ella revelaba con parsimonia calculada. Se habían conocido en una gala benéfica 6 meses antes. Ella lo había fascinado con inteligencia, belleza y una vulnerabilidad cuidadosamente dosificada. En 3 meses eran novios oficialmente. En 6, Miguel estaba considerando pedirle matrimonio, pero había un problema. Pablo, el hijo de 8 años que Miguel había tenido con Elena, no soportaba a Cristina. El niño era silenciosamente hostil, negándose a hablar con ella, volteando la cara cuando ella intentaba abrazarlo, haciendo berrinches cuando Miguel sugería que Cristina se mudara con ellos. Miguel había atribuido este comportamiento al hecho de que Pablo no había procesado aún el divorcio, que veía a Cristina como sustituta de su madre. Los psicólogos infantiles que había consultado le dijeron que diera tiempo. Aquella tarde de domingo en Terraza del Casino debía ser diferente. Miguel había elegido el restaurante más elegante de Madrid, había reservado la mejor mesa en la terraza con vista a la Gran Vía. Había pedido todos los platos favoritos de Pablo. La idea era crear un recuerdo feliz, un momento en que finalmente Pablo viera a Cristina por lo que era, alguien que lo amaba y quería ser parte de su vida. Al principio parecía funcionar. Pablo estaba más relajado de lo usual, quizás porque estaban en público. Cristina estaba en su mejor forma, sonriente, atenta, contando historias divertidas que incluso Pablo parecía apreciar. La comida llegó. Paella para Pablo, solomillo para Miguel, risotto de hongos para Cristina. El sol dorado de la tarde hacía que todo fuera perfecto. Miguel se sintió por primera vez en meses optimista. Cristina se disculpó para ir al baño. Pablo jugaba con el teléfono de Miguel. El restaurante zumbaba con conversaciones susurradas y tintineo de copas. Nadie notó al chico que se acercaba desde atrás, a través de la zona de servicio. Nadie excepto Pablo, quien levantó la vista y vio algo que lo hizo estremecerse. David García tenía 17 años y trabajaba part-time como lavaplatos en Terraza del Casino desde hacía 6 meses. Era un chico delgado con cabello oscuro demasiado largo, vaqueros rasgados no por moda, sino por desgaste, y zapatillas deportivas que habían visto días mejores. Venía de Vallecas, uno de los barrios más pobres de Madrid. Trabajaba para ayudar a su madre enferma y pagar la escuela nocturna. Nunca había hablado con los clientes. Siempre estaba en la cocina, invisible. Pero aquella tarde de domingo, mientras llevaba platos sucios a través de la terraza, vio algo que lo hizo detenerse. Cristina Valdés, la mujer rubia hermosa de la mesa del rincón, había vuelto del baño. Pero antes de sentarse, mientras el hombre y el niño estaban distraídos,
Había hecho algo extraño. Había sacado algo de su bolso, un frasquito pequeño, y había vertido rápidamente el contenido en el plato de paella del niño, mezclándolo con el tenedor en un movimiento tan rápido y práctico que solo alguien que la estuviera mirando directamente lo habría notado. David lo había notado. El tiempo se ralentizó. David vio al niño tomar el tenedor, acercarlo al plato. Vio a la mujer sentarse con una sonrisa perfecta. Vio al hombre en chaqueta costosa reír de algo. Y sin pensar, sin calcular las consecuencias, sin considerar que estaba a punto de destruir su vida ya precaria, David dejó caer los platos que sostenía. El ruido fue ensordecedor. 100 cabezas se giraron. Y David corrió hacia la mesa, cruzando la terraza, el dedo tembloroso señalando a Cristina, gritando con una voz que salía de las entrañas: «Tu novia ha puesto algo en la comida de tu hijo. Lo vi todo. No dejes que lo coma». El silencio que siguió fue total. Cada conversación se detuvo. Cada tenedor quedó suspendido. Miguel miró a David como si estuviera loco. Luego miró a Cristina, que se había puesto blanca como el papel. Luego miró a Pablo, que sostenía el tenedor con un bocado de paella a pocos centímetros de su boca. Por un segundo, nadie se movió. Luego, sucedieron 3 cosas simultáneamente. Miguel extendió la mano y arrancó el tenedor de la mano de Pablo. Cristina se levantó de golpe. La silla cayó detrás de ella. Y el director del restaurante, un hombre calvo en smoking, llegó corriendo hacia David con furia en los ojos. El caos estalló. El director agarró a David del brazo, gritando que estaba despedido, que estaba loco, que llamaría a la policía. David intentaba explicar, las palabras saliendo en un torrente desesperado, pero ¿quién creería a un lavaplatos de 17 años contra una mujer como Cristina Valdés? Cristina, recuperado su aplomo, se rió. Una risa incrédula, perfecta, estudiada. Se dirigió a Miguel con ojos brillantes de lágrimas controladas. Era absurdo, dijo. Un chico probablemente drogado o mentalmente perturbado que la acusaba de quién sabe qué. Ella no había hecho nada. Había ido al baño, había vuelto, se había sentado. Eso era todo. Era aterrador ser acusada así públicamente. Miguel miraba entre David y Cristina. La lógica le decía que creyera a Cristina. La conocía desde hacía 6 meses. Era su novia. Este chico era un perfecto desconocido que acababa de destruir un almuerzo tranquilo. Pero algo en la mirada de David, ese terror auténtico, esa desesperación total, lo hizo dudar. Y entonces Pablo habló. Con voz pequeña y temblorosa, dijo algo que lo detuvo todo. «Papá, yo también lo vi, mientras mirabas el teléfono. Ella puso algo en mi plato». El mundo de Miguel se volteó. Cristina negó inmediatamente, con más fuerza, casi histérica. Era imposible. Pablo debía haberse confundido, tenía 8 años. ¿Cómo podía estar seguro? Tal vez vio una sombra, un reflejo. Pero Miguel miró a los ojos de su hijo y vio la verdad. La policía llegó en 15 minutos. Miguel, usando todo el peso de su nombre y su influencia, insistió en que analizaran el plato de Pablo. Cristina protestó, se declaró ofendida, amenazó con acciones legales. Pero cuando los policías pidieron revisar su bolso, algo en su cara cambió. Una microexpresión de pánico que Miguel, que había pasado 20 años leyendo caras de personas en los negocios, no perdió. En el bolso de Cristina encontraron un frasquito vacío, pequeño, de vidrio oscuro, con residuos de líquido. Cristina dijo que era perfume, pero cuando los policías lo olieron y lo miraron a la luz, quedó claro que no era perfume. Se llevaron el plato de Pablo y el frasquito para análisis. Se llevaron también a Cristina para interrogatorio. Antes de ser escoltada fuera, Cristina miró a Miguel con ojos que ya no eran los de la mujer que pensaba conocer. Había rabia allí y algo más oscuro, frío, calculado, asesino. Y Miguel entendió, con un horror que le heló la sangre, que nunca había conocido realmente a esta mujer. No tenía idea de quién era realmente Cristina Valdés. El restaurante fue evacuado. Miguel se sentó con Pablo y David en una mesa del rincón mientras los policías hacían preguntas. Pablo estaba en shock, temblaba. Miguel lo sostenía fuerte, susurrando que todo estaba bien, que estaba a salvo. Pero miraba a David,
este chico con ropa gastada y cara delgada que acababa de salvar la vida de su hijo. David estaba aterrorizado. Seguía preguntando si estaba en problemas, si sería arrestado, si perdería su trabajo. Miguel, con una claridad repentina, le dijo que no solo no estaba en problemas, sino que le debía la vida de su hijo. Le preguntó cómo se llamaba, dónde vivía, por qué trabajaba allí. Y escuchando la historia de David, madre enferma, padre desaparecido, escuela nocturna, trabajos part-time para sobrevivir, Miguel sintió algo moverse en su pecho. Los resultados de los análisis llegaron 2 días después. El líquido en el frasquito era digitalina, un medicamento para el corazón que en dosis concentradas es letal, especialmente para un niño. Suficiente en el plato de Pablo para causar paro cardíaco en 1 hora. Cristina Valdés fue arrestada por intento de asesinato. La investigación reveló la verdad devastadora. Cristina no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Cristina Morales. Tenía un historial de estafas, de matrimonios con hombres ricos, de herencias misteriosas. 3 años antes, había sido sospechosa en la muerte de su anterior marido, un industrial valenciano que había muerto de paro cardíaco. Nunca fue condenada por falta de pruebas, pero ahora, con la evidencia del intento contra Pablo, reabrieron ese caso. Su plan había sido simple y monstruoso: casarse con Miguel, eliminar a Pablo de modo que pareciera muerte natural, heredar todo cuando, algunos años después, Miguel también muriera en un accidente conveniente. Era paciente, metódica, había jugado el juego largo, y habría tenido éxito si no fuera por un chico de 17 años que trabajaba en la cocina y tenía los ojos en el lugar correcto, en el momento correcto. Miguel no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa escena. Pablo con el tenedor cerca de la boca, Cristina sonriente, David gritando. Se daba cuenta con horror creciente de lo ciego que había estado. Las señales habían estado allí. La hostilidad de Pablo, las preguntas de Cristina sobre su testamento, la forma en que presionaba para casarse rápido. ¿Cómo no lo había visto? Pero más que nada, pensaba en David, un chico de 17 años que había arriesgado todo, trabajo, reputación, posible arresto, para salvar a un niño que no conocía. No por heroísmo, no por recompensa, sino porque era lo correcto. Miguel, que había pasado 20 años en un mundo donde todos querían algo, donde cada acción tenía un precio, estaba completamente desarmado por la pura decencia de este chico. 1 semana después del incidente, Miguel fue a buscar a David. Encontró la dirección en Vallecas, un edificio destartalado donde la pintura se desprendía de las paredes y los grafitis contaban historias de abandono. Subió al 4º piso sin ascensor, sus zapatos costosos incongruentes en esos escalones de cemento agrietado. David abrió la puerta sorprendido. Detrás de él, un apartamento minúsculo que estaba limpio pero desesperadamente pobre. Una mujer de unos 50 años, visiblemente enferma, sentada en un sofá gastado. La madre de David. Miguel se presentó y vio el pánico cruzar la cara de David. Pensaba que estaba en problemas. Pensaba que Miguel estaba allí para reclamar algo. En cambio, Miguel dijo algo que David no esperaba. Dijo que venía a agradecer. Dijo que David había salvado a su hijo de un monstruo que él mismo había traído a sus vidas. Dijo que le debía una deuda que nunca podría pagar. Y luego hizo una oferta que dejó a David y su madre sin palabras. Quería ayudar. Quería pagar los gastos médicos de la madre de David. Quería asegurarse de que David pudiera terminar la escuela sin tener que trabajar part-time. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Quería ofrecerle un futuro, no por caridad, insistió Miguel, sino porque era justo, porque David lo merecía, porque si los papeles estuvieran invertidos, él querría que alguien hiciera lo mismo por su hijo. David rechazó. Con dignidad que tocó a Miguel más de lo que habría imaginado, David dijo que solo había hecho lo que cualquiera debería hacer. No quería dinero, no quería beneficencia, solo quería que Pablo estuviera bien. Miguel respetó esto, pero no se rindió. Dijo que si David cambiaba de opinión, si él o su madre necesitaban cualquier cosa, solo tenía que llamar. Pero entonces la madre de David, Rosa, habló. Con voz débil pero firme,
Dijo a su hijo que el orgullo era una cosa hermosa, pero que la estupidez era otra. Este señor estaba ofreciendo ayuda. David trabajaba como un burro. Dormía 4 horas por noche. Estaba destruyendo su futuro para mantenerla viva. Ella no quería esto. Quería que su hijo tuviera una oportunidad. David miró a su madre, luego a Miguel, y algo en su cara se rompió. Las lágrimas que había contenido por años, el cansancio, el miedo, todo salió en un momento. Asintió sin poder hablar. Miguel estrechó la mano del chico y sintió en ese apretón algo que no sentía en años, verdadera conexión humana, no basada en negocios o ventaja, sino en algo más profundo. Los meses siguientes transformaron las vidas de todos. Rosa García recibió la atención médica que necesitaba. David dejó de trabajar en el restaurante y se concentró en la escuela. Sus notas subieron, sus perspectivas se abrieron. Pero más que eso, algo inesperado sucedió. Las dos familias se fusionaron. Comenzó con Pablo pidiendo ver a David. El niño estaba traumatizado por el incidente. Tenía pesadillas, miedo de comer. Pero por alguna razón, hablar con David lo calmaba. David tenía una manera de estar con Pablo que era simple, honesta, sin la psicología complicada que los adultos intentaban imponer. Le hablaba como a un igual, le decía la verdad, lo hacía reír con historias de su vida absurda en Vallecas. Miguel comenzó a invitar a David y Rosa a cenar. Al principio fue extraño, la brecha entre sus mundos tan obvia, pero Rosa tenía una sabiduría que impresionaba a Miguel, una perspectiva sobre la vida que la riqueza no podía comprar. Y David tenía una inteligencia natural que Miguel reconoció inmediatamente. El chico era brillante, leía vorazmente, entendía conceptos complejos con facilidad. Un día Miguel hizo otra oferta. Quería que David considerara la universidad. No cualquier universidad, sino las mejores. Pagaría todo. David podía estudiar lo que quisiera, convertirse en quien quisiera. La reacción de David fue primero incredulidad, luego miedo, luego algo que parecía esperanza. Pero había más. Al pasar tiempo juntos, Miguel se dio cuenta de algo. David llenaba un espacio en la vida de Pablo que había estado vacío desde que Elena se fue. No como padre, no como sustituto, sino como hermano mayor, mentor, amigo. Y Pablo, que había resistido cualquier otra relación después del divorcio, se abrió completamente a David. El punto de inflexión llegó una noche cuando Pablo, durante una cena, dijo algo que detuvo a todos. Miró a David y dijo que quería que fuera su hermano de verdad, no falso, no solo amigo, sino familia. La habitación cayó en silencio. David pareció a punto de llorar. Rosa puso una mano en su corazón. Y Miguel sintió algo que no sentía en años, el sentido de que su familia, rota por el divorcio y casi destruida por Cristina, estaba sanando de una manera que nunca había imaginado. Miguel habló con sus abogados. La adopción de un chico de 17 años era complicada pero no imposible, especialmente cuando el chico tenía una madre que apoyaba la decisión y cuando el adoptante tenía los recursos que tenía Miguel. Rosa, con lágrimas de gratitud y tristeza mezcladas, dijo que quería esto. Quería que su hijo tuviera oportunidades que ella nunca podría darle. No lo estaba perdiendo, estaba ganando una familia extendida. El proceso de adopción duró 8 meses. En ese tiempo, David se mudó a la mansión de Miguel. Tenía su propia habitación, su espacio, pero era parte de la familia. Ayudaba a Pablo con la tarea, cenaba con ellos, discutía con Miguel sobre tecnología y negocios, mostrando percepciones que sorprendían. Y lentamente, la casa que había estado tan fría y vacía después de Cristina, se llenó de calor y risas. Rosa visitaba cada fin de semana. Veía a su hijo florecer, verlo estudiar sin la obsesión de trabajar por dinero, verlo relajado por primera vez en años. Y aunque una parte de ella sentía la pérdida, la parte más grande se regocijaba. Su hijo había ganado la lotería de la vida no con números, sino con carácter. Había estado en el lugar correcto, había hecho lo correcto, y el karma había respondido. El juicio de Cristina Morales fue seguido por toda España. Los medios lo llamaron el caso de la viuda negra de Madrid. Las pruebas eran abrumadoras, la digitalina, los testimonios, el historial de estafas y muertes sospechosas.
pero Cristina contrató a los mejores abogados que el dinero robado podía comprar. Luchó con cada arma legal. Durante el juicio, surgían detalles cada vez más oscuros. Cristina había matado al menos a 3 hombres en el transcurso de 10 años. Todos ricos, todos casados con ella por periodos breves, todos muertos en circunstancias que parecían naturales, pero que, examinadas ahora, mostraban su marca. Era una psicópata calculadora que veía a las personas como medios para un fin. Había estudiado a cada víctima, aprendido sus debilidades, jugado el papel perfecto hasta que obtenía lo que quería. Miguel tuvo que testificar. Contó sobre su relación, de cómo lo había seducido, manipulado, engañado. Tuvo que admitir públicamente lo ciego que había estado. Pero el testimonio más poderoso vino de David. El chico, ahora de 18 años, subió al estrado y contó exactamente lo que había visto ese día. Su honestidad, su simplicidad, el hecho de que era claramente solo un chico normal que había hecho lo correcto, impresionó al jurado más que cualquier evidencia forense. Cristina fue condenada a 30 años por intento de asesinato y los casos de las muertes anteriores fueron reabiertos. Había terminado. El monstruo que casi había destruido a la familia de Miguel estaba en la cárcel, pero las cicatrices permanecían. Pablo aún tenía pesadillas. Miguel se despertaba sudando frío pensando en lo cerca que había estado de perder a su hijo. Y David, que había salvado a todos, cargaba el peso de haber visto el mal puro cara a cara. Pero después del juicio algo cambió. Era como si cerrar ese capítulo permitiera a todos avanzar realmente. Miguel comenzó a reír de nuevo. Pablo volvió a ser el niño vivaz que había sido antes del divorcio. Y David, libre de la necesidad de trabajar para sobrevivir, floreció de maneras que nadie había previsto. 2 años después de ese maldito día en terraza del casino, mucho había cambiado. David había terminado el bachillerato con notas excelentes y había recibido admisión en la Universidad Politécnica de Madrid para estudiar ingeniería informática. Rosa vivía en un apartamento cómodo cerca de la mansión de Miguel, su salud notablemente mejorada con las atenciones adecuadas. Pablo tenía 10 años y era inseparable de David, que ahora era legalmente su hermano. Pero el cambio más grande estaba en Miguel mismo. La experiencia con Cristina lo había transformado. Había aprendido a mirar más allá de las apariencias, a valorar el carácter sobre el estatus, a reconocer que el verdadero valor de una persona no se mide en dinero o pedigrí, sino en acciones. Había aprendido esta lección de la manera más dura posible, pero la había aprendido. Una tarde, Miguel llevó a Pablo y David a terraza del casino. Era la primera vez que regresaban desde aquel día. El director, el mismo que había agarrado a David para despedirlo, los recibió con vergüenza y respeto. Ofreció la mejor mesa, vino gratuito, lo que quisieran, pero Miguel rechazó gentilmente. Solo querían almorzar como familia normal en el lugar donde su historia había cambiado. Se sentaron en la misma mesa. Pablo pidió paella, como aquel día. Pero esta vez, cuando el plato llegó, no había miedo. Solo había un niño feliz comiendo paella con su padre y su hermano. David, ahora con vaqueros nuevos y zapatillas decentes, pero siempre con la misma humildad, miró alrededor y pareció casi no creer cuánto había cambiado su vida. Miguel alzó la copa en un brindis. Dijo que 2 años antes, en ese lugar, casi había perdido todo. Pero también había ganado todo. Casi había perdido a su hijo, pero había ganado otro hijo. Casi se había casado con un monstruo, pero había encontrado una familia verdadera. Había aprendido que los héroes no siempre llevan capas o vienen de castillos. A veces vienen de Vallecas con vaqueros rasgados y corazones puros. David se sonrojó, pero sonrió. Pablo alzó su copa de limonada con seriedad de adulto, y los 3 brindaron no solo por la familia, sino por algo más profundo, por la conexión humana, por el coraje de hacer lo correcto incluso cuando cuesta todo, por la verdad de que a veces los peores momentos traen los mejores cambios. Después del almuerzo, mientras caminaban por la Gran Vía con el sol madrileño pintando todo de dorado, Pablo caminaba entre los 2 hombres que lo amaban, sosteniendo ambas manos. Y Miguel, mirando a su hijo reír por algo que David había dicho, se dio cuenta de algo profundo. La familia no era solo sangre, era elección. Era quien se presentaba cuando todo se derrumbaba.
Era un chico de 17 años que arriesgaba todo para gritar la verdad en una terraza llena de extraños. David se había inscrito en la Politécnica, pero había elegido vivir aún en casa con Miguel y Pablo en lugar de ir a la residencia. Dijo que después de años de soledad y lucha, quería disfrutar de tener una familia. Miguel no podía estar más de acuerdo. La mansión que una vez había sido solo una casa costosa era ahora un hogar verdadero, lleno de voces y risas y discusiones sobre tareas y videojuegos y futuro. Rosa cenaba con ellos al menos 3 veces por semana. Había desarrollado una relación especial con Pablo, convirtiéndose en la figura de abuela que le faltaba, y mirando a los 4 cenar juntos, reír, discutir, ser simplemente una familia, nadie habría adivinado que solo 2 años antes eran perfectos desconocidos, que un caso horrible había unido. La historia se difundió. Los medios la habían transformado en leyenda, el chico pobre que había salvado al hijo del rico y había sido adoptado en un cuento de hadas moderno. Pero los que estaban dentro sabían que no era cuento de hadas, era algo más real, más complejo, más hermoso. Era el caos de la vida que a veces, raramente, se alinea perfectamente para crear algo milagroso. Miguel a menudo pensaba en Cristina, ahora en prisión por las próximas 3 décadas. Pensaba en lo cerca que había estado de la catástrofe. Pero luego miraba a David ayudando a Pablo con las matemáticas o escuchaba sus risas desde el jardín y sabía que de la peor pesadilla había nacido el mayor regalo: 2 hijos en lugar de 1, una familia en lugar de soledad, esperanza en lugar de cinismo. Y David, el chico que solo había querido hacer lo correcto, que no había buscado recompensa o reconocimiento, ahora tenía un futuro brillante por delante. Pero más importante, tenía una familia que lo amaba no por lo que había hecho, sino por quién era. Tenía un hermanito que lo adoraba, un padre que lo respetaba, una madre que estaba orgullosa. Había ganado no la lotería, sino algo mejor. Había ganado la vida con integridad y coraje. La terraza del casino se convirtió en su lugar especial. Cada año, en el aniversario de aquel día, regresaban para almorzar. No para conmemorar el casi desastre, sino para celebrar el nacimiento de su familia. Y cada año, pidiendo aquella maldita paella que nunca fue comida, brindaban por la vida, por el destino y por el poder de un chico valiente que había gritado la verdad cuando nadie más lo habría hecho. Dale like si crees que los héroes verdaderos vienen de los lugares más inesperados. Comenta si tú también has hecho o visto a alguien hacer lo correcto, a pesar del costo. Comparte esta historia para recordar que un solo acto de coraje puede cambiar vidas. Suscríbete para más historias que demuestran cómo la decencia humana puede triunfar sobre el mal. A veces la persona que salva tu vida no es quien esperas. No lleva títulos ni riqueza. Llega con vaqueros gastados y corazón puro. Y si eres lo suficientemente sabio para reconocer el regalo, no solo aceptas el rescate, sino que abrazas al rescatador. Porque al final, la familia verdadera no es aquella en la que naces, sino la que eliges, y los lazos más fuertes se forjan no en la sangre, sino en el fuego de la crisis, cuando alguien te demuestra que vale la pena arriesgarlo todo por hacer lo correcto.